cultura que los hombres se besen en la boca para saludarse. En nuestra cultura de pronto no mucho, ¿cierto? No quisiéramos, ¿cierto? De pronto, no, como que no nos parece. Pero cuando uno ve de pronto en las noticias, ve que en otras culturas dos hombres se saludan de beso, ¿cierto? O sea, como que eso no hace parte de nuestra cultura, pero hace parte de la cultura de otra región. Entonces, eso, cuando yo hablo de cultura, es una forma de actuar, un patrón de comportamiento. Nos comportamos así. Y cuando yo hablo de cultura de seguridad, pues realmente estoy importando el mismo concepto. Me refiero a un patrón integrado de comportamiento tanto de la persona, tanto en forma individual como de la organización. Cuando yo creo en algo, tengo unos valores establecidos. Nosotros en nuestra organización tenemos unos valores corporativos que decimos es responsabilidad, compromiso y mejoramiento continuo. Es parte de nuestra cultura organizacional. Cuando yo hablo de la cultura de seguridad, quiere decir que yo creo en un valor compartido y es cuidar por la seguridad del paciente, no dañar. Primum non nocere, ¿cierto? Primero no dañar al paciente, ¿cierto? Y cuando yo digo, ¿y qué hago yo para no dañar al paciente? Entonces tengo que estandarizar una serie de comportamientos, por ejemplo, en la identificación del paciente. A veces, cuando yo voy a tomar la muestra del paciente, no marco primero el tubo, o no marco el tubo en presencia del paciente. Parte de la cultura de seguridad del paciente en el laboratorio clínico es que yo marco el tubo enfrente del paciente, por ejemplo, ¿cierto? A veces no lo hacemos, a veces tomamos la muestra del paciente y después entonces lo colocamos en la gradilla y después marco la muestra del paciente. Eso implica obviamente un riesgo de que se me pueda olvidar o que pueda hacer un marcaje errado y puede identificar erróneamente al paciente. Entonces, yo dentro de mi institución tengo que establecer unos patrones de comportamiento y por eso la estandarización es tan importante. Yo tengo que decir, el paciente, ¿cierto? Marco la muestra del paciente en presencia del paciente, hago la asepsia del paciente, me pongo guantes. A veces uno encuentra algunas instituciones que dice el profesional del laboratorio, es que a mí no me gusta usar guantes. Pues no es que le guste o no, ¿cierto? Entonces es que si usted trabaja en esta organización, usted tiene que adaptarse a los protocolos y a los procedimientos estandarizados, porque aquí eso es parte de la cultura del laboratorio clínico o del hospital. A eso llamamos una cultura de seguridad, a ese patrón de comportamiento que está basado en unas creencias, y acá nosotros podríamos adoptarlo perfectamente, adoptado y seguido y regido por las metas internacionales de seguridad del paciente, por ejemplo. ¿Y cuál es el objetivo de eso definitivamente? Mitigar el riesgo con el paciente, disminuir al mínimo el daño que el paciente pueda sufrir como usuario de la prestación de los servicios de salud. Ahora, prevenir incidentes conlleva a mitigar eventos adversos. Cuando yo tengo una cultura de seguridad, entonces yo digo, a veces dicen, pero es que nunca ha pasado. Dicen, no importa que no haya pasado, ¿cierto? Puede pasar. Entonces, si puede pasar, hagamos algo para evitar que esto suceda. En general, yo debo trabajar por prevenir los incidentes. Hagamos una revisión del salón, ¿cierto? Todas las lámparas, hagamos una lista de chequeo. Todo está funcionando acá, hagamos auditorías continuas, internas, de primera parte, de segunda parte, para verificar si estamos cumpliendo los procedimientos y los protocolos establecidos. Obviamente, primero los tengo que documentar y estandarizar. Ok, hablemos de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. La Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente empezó ya hace varios años, pero últimamente está más en auge. Y acá voy a tener una diapositiva que me va a salir un poquitico de la parte de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, y me voy a ir a esto que me parece muy interesante. Esto es de este año. En España se está formando un clúster para el empoderamiento del paciente, que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Me gusta porque usualmente el paciente ha estado como en manos de los profesionales de la salud, porque como este es un conocimiento tan técnico,
esto no es que yo voy a comprar una cartera, ¿cierto? Y puedo decir, pero es que la cremallera no le sirve, ¿cierto? O es que no le apunta bien el botón, o es que el bolsillo no está lo suficientemente profundo. O sea, no es de conocimiento general. Como no es de conocimiento general, el paciente difícilmente le va a poder decir, venga, pero usted sí está usando el tubo adecuado para la muestra, para las pruebas que yo estoy haciendo. El paciente va a decir, ¿y qué tipo de anticoagulante usted está usando? Y usted sí está verificando que la proporción sangre anticoagulante sea la adecuada para que mis resultados den en forma adecuada. El paciente no sabe eso. Igual que si a mí me preguntan y yo voy a comprar una casa, yo voy a decir, ¿y cuáles son las condiciones de sismorresistencia de este apartamento? Pues eso no es de conocimiento común. Y en el sector salud, el paciente ha estado tradicionalmente muy expuesto a los profesionales de la salud en general, a los médicos que a veces exageran su sentimiento de superioridad en frente al paciente y no ven al paciente como un cliente sino como un paciente, que el paciente tiene que esperar. Y hoy en día nosotros seguimos viendo situaciones en donde el paciente llega y tiene que esperar y esperar para ser atendido, y entonces lo ingresaron y tiene que esperar 2, 3, 4 horas o 8 horas para que lo vea un especialista, porque la salud todavía está centrada en el médico y en los profesionales de la salud, todavía no está centrada en el paciente. En este momento hay un movimiento mundial de centrar la salud en el paciente y su familia. Y me parece muy interesante este movimiento que se está dando en España, que empezó en el 2016 y que habla del empoderamiento del paciente. Y yo realmente invito a todos a que nos empoderemos como pacientes, porque todos somos pacientes. Así seamos profesionales de la salud, todos somos pacientes. En algún momento de nuestra vida, nosotros o algún familiar nuestro es paciente. Entonces, estamos igual, ¿cierto?, expuestos a que el sistema de salud esté centrado más en el médico, en los profesionales de la salud o en el hospital que en el mismo paciente y su familia. Y ahora sí, miremos qué es esto de la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente. La Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente nació en el 2004, eso se los voy a preguntar mañana también, ¿cierto? ¿Cuándo nació la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente? Fíjense que no es tan reciente, ya 14 años y todavía, pero hasta ahora realmente yo siento como que hay un auge de seguridad del paciente en todas las instituciones. Esta alianza mundial fue creada con el propósito de establecer políticas para mejorar la seguridad del paciente a nivel mundial. Fue creada para coordinar, difundir y acelerar programas en materia de seguridad del paciente en todo el mundo, para identificar métodos e instrumentos para fomentar la investigación en seguridad del paciente. Y esta alianza es un medio que permite la colaboración internacional y la acción de todos los estados, de todos los países miembros de la alianza. Ahora estábamos mirando que Ecuador curiosamente no es parte de la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente. Hay 24 países que son miembros de esta Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, pero curiosamente Ecuador todavía no es miembro. Ahora, 24 países se han adherido a esta Alianza Mundial por Seguridad del Paciente, y la idea es que se vayan generando estándares que se apliquen a nivel mundial. Uno de los aportes de esta alianza es la lista de verificación de la cirugía, que ya tiene distribución mundial y que ya ha sido implementada por más de 1.500 hospitales. Otro producto de esta alianza mundial es la guía curricular sobre seguridad del paciente que deben tener los estudiantes de ciencias de la salud en las diferentes universidades de estos países. Muchos países han adoptado ya políticas para reducir las tasas de infecciones, por ejemplo, con un protocolo de lavado de manos. Y esta alianza también busca fomentar la investigación como uno de los elementos fundamentales para incrementar la seguridad del paciente a nivel internacional. Ahora, hablemos de los 6 enfoques que la Organización Mundial de la Salud ha previsto para la seguridad del paciente. Los enfoques son estos 6, esos también se los voy a preguntar.
¿Cuáles son las 6 esferas de enfoques de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente? Entonces, 1, los retos globales. 2, los pacientes por su propia seguridad. O sea, es una campaña de que también el paciente no sea tan paciente y que pregunte y que exija sus derechos, porque a veces el médico o el profesional del laboratorio clínico avasalla al paciente y no lo deja ni hablar. Entonces aquí tenemos que decir, pregunte, que usted está en su derecho, ¿cierto? Y rechace un procedimiento si usted no tiene la seguridad. Y si usted no entiende, el médico se lo tiene que repetir o el profesional del laboratorio lo tiene que repetir 5 veces, que se lo repita, ¿cierto? Porque a veces el paciente se siente intimidado porque no es un conocimiento técnico. Tengo una amiga que es ingeniera civil. Entonces ella dice, cuando yo voy donde el paciente, donde el médico, y me empieza a hablar en un lenguaje que yo no le entiendo, yo le digo, ¿usted sabe qué es un estudio de suelos? ¿Sabe cómo se hace un estudio de suelos? ¿Sí? Pues no, pues yo tampoco sé eso, pero yo soy su cliente y usted me tiene que explicar. Igual en el laboratorio clínico, yo le tengo que explicar al paciente qué es lo que le voy a hacer, por qué las condiciones de ayuno, por qué no, ¿cierto? ¿Qué puede influir? ¿Cómo es el procedimiento de venopunción? O si es un procedimiento, si es una prueba dinámica que tiene que esperar, yo le tengo que explicar, porque es que el paciente, esta es una opinión personal, yo pienso que nosotros no debemos seguir considerando al paciente como paciente, lo tenemos que empezar a considerar como un cliente, porque cuando yo lo considero como un paciente es como que el paciente tiene que esperar, el paciente tiene que tener la paciencia para soportar todas mis demoras y todos mis errores. Pero si yo lo considero como un cliente, realmente las cosas cambian. Ok, entonces decíamos, ¿cuáles son las 6 esferas de enfoque de la Alianza Mundial por Seguridad del Paciente? 1, retos globales. 2, pacientes por su propia seguridad, que es todo lo del empoderamiento del paciente. 3, taxonomía de la seguridad del paciente. 4, investigación en el campo de seguridad del paciente. 5, soluciones para reducir los riesgos en la atención de salud y mejorar su seguridad. Y 6, notificación y aprendizaje para mejorar la seguridad del paciente. Ok, entonces vamos a ir por ellos, vamos a ir caminando por estas 6 esferas. Cuando uno de los retos globales es tener una atención más limpia, tener una atención más limpia es tener una atención más segura. Entonces aquí habla de que realmente las condiciones de higiene en las instituciones de salud debe ser una prioridad, porque está reportado que hay más de 1.4 millones de personas en el mundo que contraen infecciones en el hospital. A veces las condiciones de asepsia en los hospitales no son muy buenas y eso hace que el paciente entró por una gripa y salió con una infección. Entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan